¿Es posible morir de amor? Historias reales de mujeres reales, con Desiree Navarro. Roxana Palacios es una mujer valiente que se enfrenta a instituciones corruptas para defenderse, afrontando, por supuesto, la adversidad y demostrando las tremendas injusticias en un país donde las autoridades se muestran, más que indiferentes y donde las leyes y la justicia parecen desvanecerse frente al dinero y al poder de los violentadores. Bienvenida, Roxana, a este podcast ¿Es posible morir de amor? Y pues hemos escuchado historias inverosímiles en donde las autoridades brillan por su ausencia. No solamente brillan, sino que hacen todo lo posible para seguir golpeando a las víctimas. Pero quisiéramos pedirte que nos cuentes tu caso. Muchas gracias y gracias por invitarme. Pues digo, yo llevo 5 años ya en este proceso. Empezó, como todas las mujeres, a partir de la separación. Claro que anterior a la separación yo ya había visto banderas rojas, pero nunca piensas que te va a tocar a ti, ¿no? O sea, dices, no, a mí, no sé, me va a proteger o yo qué sé. Me separo. El motivo de la separación fue que esta persona estaba contratando servicios sexuales ilícitos. Le tomé pues foto a los mensajes con esta sexoservidora. De ahí se despliega como toda esta parte de pues no hay perdón, no hay regreso, no hay nada. Teníamos ya a Paulita de 2.5 años. Pasaron unos meses y empezó como el conflicto, ¿no? Teníamos una pastelería que habíamos construido pues de bastantes años, pastelería que yo inicié y él se sumó yo siento que él lo vio como una forma de ya no seguir trabajando para una empresa. Se suma a mi proyecto, empezamos a trabajar juntos y en la parte de la separación yo ahí dije, esto es mío, ¿no? Y lo voy a pelear. Cuando empezó este tema de ver abogados para la separación de la pastelería, fue ahí donde empezó como el enojo. Pasaron unos cuantos meses, se disuelve un poquito lo de la empresa, hicimos un convenio donde él se queda con una parte, yo me quedo con otra parte, entré a mi marca, o sea que mi marca lleva mi nombre y pues nada, antes de firmar el convenio, yo voy a la pastelería a sacar algunas cosas personales que había ahí dentro y me cambió los candados. Por supuesto, mandé un cerrajero, abrió los candados. A los 10 minutos de que logré entrar a la pastelería, tenía 2 patrullas con granaderos acusándome de robo. A la madre de su hija. Ajá. Fue justamente lo que le dije en ese momento. O sea, ¿cómo es posible que le hagas esto a la mamá de tu hija? Cuando además cometió una ilegalidad al poner los candados. Todavía no había un convenio firmado, ¿sabes? A los, 3 días, él tenía que regresar a la niña a mi casa. Teníamos ahí un convenio verbal. Todavía no había divorcio, ni guarda y custodia, nada. Teníamos un convenio verbal donde él la tenía la mitad de la semana y yo la mitad de la semana. El 31 de octubre de 2018, él tenía que llevar a Paula a mi casa para mi parte de convivencia, ¿no? Nunca llegó. Me bloqueó de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de todos los medios posibles. Estaba desesperada. Le hablé a sus papás, a sus hermanos y nadie me contestó. Fui a buscarlo al edificio donde él estaba viviendo con sus papás. Nada. Pregunté, me dijeron, no, ya tiene días que no vemos aquí a esta persona. O sea, la secuestró. Se la llevó. Me pongo en contacto con un abogado familiar
Y fuimos a la delegación Benito Juárez a abrir una denuncia de, pues tú dices, sin saber es secuestro, ¿no? O sea, es sustracción, yo qué sé. Sustracción de menores. Exactamente, pues no. Llegué a Benito Juárez y me dijeron, no, es que no hay sustracción porque es el papá de la niña. Y no hay un convenio de divorcio y tampoco de guardia y custodia. Te abrimos la carpeta, pero de violencia familiar. Abrí la carpeta de violencia familiar, carpeta que nunca se le dio el seguimiento que tuvo que haberse dado. No me dieron una alerta Amber de búsqueda de la menor, nada. A los 15 días llega la demanda de divorcio, que él ya había promovido el 15 de octubre del 2018. Nosotros nos separamos el 2 de agosto. Él ya tenía todo claramente premeditado y planeado. O sea, él ya tenía una estrategia de lo que iba a hacer, ¿no? A mi abogado le toca responder esta demanda, etcétera, y el juez empieza a dar audiencias. La primera, recuerdo que fue en diciembre, ¿no? Llegó a la audiencia, él por supuesto no se presentó. Segunda audiencia, tampoco se presentó. Yo iba destruida y destrozada, o sea... Mientras tanto, tú no habías tenido noticias del paradero de tu hija. De nada. O sea, absolutamente nada. En la audiencia a mitad de diciembre, el juez decide cambiar, o sea, ya otorgaron una guardia y custodia. Me la otorga a mí. Guardia y custodia provisional para la señora. ¿De qué te sirve? De nada. De nada. Dura, creo, 15 días, ¿no? ¿Cuánto dura la provisional? No, o sea, digo, puede ser infinita hasta que no termine el juicio. El problema aquí es que ¿de qué te sirve si no tienes a tu hijo, ¿no? O hija. Pasó todo diciembre, se van los juzgados de vacaciones. A finales, bueno, ese diciembre fue un infierno. Me hackeó mis cuentas. Fue a sacar un chip con de mi número porque desafortunadamente la línea estaba a su nombre. Sacó un chip, recuperó todas mis cuentas, Instagram, Facebook, Google Ads, que era la de mi pastelería. Trató de cambiarle el nombre a la página de Facebook de la pastelería y Google con fotos y todo. No me acuerdo, antes de Navidad, le manda un mensaje su abogado a mi abogado, donde le dice que le acaba de llegar una foto íntima mía y que yo no era capaz de llevar la maternidad de Paula. ¿Fue un montaje que él te hizo? Sí. O sea, empieza a coercionar y a querer hacerme firmar guarda y custodia. Ahí yo jamás pensé en ley Olimpia, denuncias. Yo quería recuperar a Paula. Claro. O sea, ahí mi energía estaba completamente destinada para recuperar a Paula. Uh-huh. No levanté denuncias, no hice nada. Por supuesto, estaba muriéndome de miedo porque aparte de su amenaza era, ella es una figura pública. Uh-huh. Y la voy a exhibir si no me firma la guardia y custodia. En diciembre me manda un correo donde me dice, Paula te necesita. Vamos a hablar. Fírmame guarda y custodia. Yo sé que ahorita estás en el tope de tu carrera, no tienes el tiempo que se requiere para cuidarla, pero la puedes ver diario, yo no te voy a pedir un peso. Tal. No, eran obviamente engaños para que tú firmaras. Claro. No, y aparte esta parte de la violencia, o sea, a ver, ¿por qué no vas a poder maternar si trabajas? Millones de mujeres en México trabajamos y atendemos a nuestros hijos. Exactamente. Bueno, ahí yo le dije que sí, que le iba a firmar lo que... Yo ya sabía que ella tenía guardia y custodia, solamente era cuestión de que él se parara en el juzgado y le notificaran.
porque no se había notificado. Ujú. Entonces dije, ok, sí, nos vemos en el juzgado tal día, regresando de vacaciones a tal hora, pero yo no te voy a firmar nada si no veo a Paula antes, Sí. ¿no? Llegamos al juzgado, no llegó la niña y me da el papel para que se lo firme. Le dije, no, yo te dije que no te iba a firmar nada hasta No era mi hija. no ver a mi hija. Se armó ahí como una bolita entre abogados, él y yo, y sale el juez. Nos mete a su oficina, le explico yo lo que está pasando y el juez dice, lo que usted está haciendo se llama violencia de género. Lo dicen las revistas, lo dice la televisión, lo dicen los libros, lo dice la ley. Le habla a la secretaria de acuerdos, se mete con el papel para que lo notifiquen y en ese momento él se sale con su abogada y se va. No se notifica. De ahí, digo, no quiero hacerte el cuento muy largo, son muchas cosas que pasaron de 2018 a la fecha y me quiero enfocar mucho en lo que ha pasado últimamente porque ha sido violencia institucional de género, de toda. No se notifica, presenta a Paula hasta junio del 2019, 19. Y en la audiencia el juez determina darle a él la guardia y custodia provisional, a pesar de todo el antecedente que ya había de sustracción. Le da la guardia y custodia provisional y a mí me da convivencias. Voy unos días después a hablar con el juez y sí le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me has visto aquí? ¿Me has visto berreando? Uh-huh. Hay toda la constancia de la sustracción. Hay una alerta Amber, porque me dieron una alerta Amber en febrero del 2019 y le das guardia y custodia. ¿Cómo? O sea, ¿lo estás premiando? No entiendo. Empieza a revisar el expediente y me dice, disculpe señora, no soy infalible. Utilice su recurso de apelación. Y tú sabes que utilizar esos recursos son meses y meses y meses para que te resuelvan. Rox, ¿qué fue lo que crees que hizo el agresor para que el juez fuera a darle la razón en ese momento jurídica? No sé si fue realmente ahí el juez o fue Ministerio Público y el DIF que le sugieren al juez que no le cambien a la niña intempestivamente su círculo. Entonces, una onda de revinculación, ¿sabes? Uh-huh. Pero no sé realmente ahí qué fue lo que pasó. Cuando el juez había mostrado empatía, ¿no? Uh-huh. O sea, unos meses antes estaba hablando de violencia y después... No, y proteger a la mamá, a las mujeres. Segunda sala resuelve a mi favor y le dice al juez que actuó de manera negligente al premiar a un agresor después de la actitud que había tomado de sustraer a una menor. Aparte, una menor de 2 años y medio que acababa de terminar de lactar. O sea, aún dependía de mí, si lo quieres poner así. Claro. Pasó la apelación, sale a mi favor. Cuando la apelación sale a mi favor, curiosamente, esta persona se vuelve a esconder y no presenta a Paulita las convivencias. 15 días después mete el amparo sobre la resolución de la segunda sala. Y ya que está el amparo, ya la vuelve a presentar a las convivencias. Mientras esto pasaba, ¿tú cómo sientes la convivencia con tu hija? Nunca hubo una desvinculación. Uh-huh. O sea, la niña y yo convivíamos increíblemente. Pero te extrañaba, te decía, claro, mami, quiero estar contigo. Lloraba cada que la tenía yo que llevar a la casa. O sea, los domingos era un drama. De yo me quiero quedar contigo, yo quiero estar contigo. Y así. Mete el amparo y en febrero del 2020, sale la resolución del amparo. Me concede la razón. Y es ahí donde regresa Paulita conmigo. Para esto, en 2019, yo estaba saliendo ya con una persona. Uh-huh. Y
y el agresor abre una carpeta en contra de mi Esa entonces persona. novia y mía de violencia por un moretón de un piquete de mosco, donde está en esta carpeta que es una lesión de 1.5 centímetros. Lleva a la niña a la fiscalía. ¿Qué necesidad? Una niña de 3 años en ese entonces ya. ¿Qué necesidad de que un perito la entreviste? Médico legista. O sea, eso es violencia contra una niña. No se vale. Con el fin de afectarme a mí. Claro. ¿No? Y a mi entonces pareja. Pasó el tiempo, se le empezó a batear esa carpeta, pero pues realmente como que no había tantas actuaciones. En 2020 regresa Paulita conmigo. Entra la pandemia y como juzgados estaban cerrados y tal, pues no había un régimen de convivencias para él. Y me mete la segunda carpeta penal por sustracción de menores. Esta carpeta avanza, la judicializan en súper poquito tiempo y caigo en Santa Marta, audiencias en Santa Marta y tal. No me vinculan a proceso, no había pruebas suficientes. Aunque te las querían fabricar. Aunque me las querían fabricar. Y bueno, no me vinculan a proceso y entonces el actuar es: ya hice esto, no funciona, ya hice esto, no funciona. Y en 2021, otra carpeta de violencia familiar que se acumula con la de 2019 por el moretón. Entonces, ya era una cosa así. Llegaron 2 personas, me acuerdo, en 2021 a mi casa. PDI y una trabajadora social. Queremos ver cómo vive la niña. Queremos ver el entorno y tal. Yo le hablé a mi abogado, dije, ¿qué hago? O sea, ¿los dejo pasar? O me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es conveniente que vean, que entren y que vean. Ok. Entran, me entrevistan a mí. Ese día estaba mi ex ahí. Y entrevistan a Paula. La ven, entran a la habitación, toman fotos, todo bien. Les platico el contexto de lo que estaba pasando y la psicóloga me dice, es claro que lo que usted está viviendo es violencia. Esto se ve claramente que es violencia. Yo veo a la niña bien, se ve que es cariñosa con su novio, tal. Ok. Y ahí es, creo que la tercera vez que yo escucho que hay autoridades que se están dando cuenta que la violencia es hacia mí, claro, pero nadie lo pone en un papel. Nadie lo escribe para que quede una constancia, ¿no? O sea, te lo dicen a ti, ¿de qué sirve que me lo digan a mí? Yo ya lo sé. Voy a ver el reporte de estas 2 personas a la agencia 59. Y ahí la Ministerio Público me dice, pues el reporte salió muy bien, yo te sugiero que traigas a la niña a una entrevista y yo con esa entrevista le doy carpetazo a este asunto. Yo, por sugerencia del abogado, me dijo, oye, no lo veo mal. Vamos a traerla, hacemos la cita, que la entrevisten y ya le damos carpetazo a esto, que llevamos batallando con esto 2021. 2019. Yo dije, ok, con el instinto de no me está gustando tanto esto, ¿no? Hicimos la cita con esta Ministerio Público, que la tengo súper señalada y es de las personas más corruptas que existen en la agencia 59. Llegamos a la agencia y sí le dije yo a mi abogado, yo lo hago esto por tu instrucción, no porque yo sienta que sea correcto, porque no me siento a gusto con esto. Llegamos a la agencia 59, se queda ahí Paula con la Ministerio Público y con una psicóloga de ahí. Y yo esperando abajo, afuera.
Pasaron 2 horas. A las 3 horas, a las 2 horas sale y me dice, ya casi terminamos. Pasó 1 hora o 2 horas más, no me acuerdo. Y me dice, quiero hablar con tu abogado. Sube mi abogado y me dijo, ya no te van a regresar a Paula porque estás imputada en una carpeta. Subo a hablar con el Ministerio Público y me dijo, tu abogado debió haberte avisado que al estar imputada en una carpeta ya no puedes tener los cuidados de una menor. Una carpeta que además era fabricada totalmente. Fabricada completamente. Lo único que hay que hacer en ese momento es llamar a tus familiares para que hagan estudios psicológicos y socioeconómicos para quedarse los cuidados del menor. O sea, tú ya no puedes acercarte por una imputación, ¿no? Ni siquiera una investigación. O sea, no hay investigación, no hay nada. Solamente alguien va, te acusa y ya, con eso. Obviamente yo ahí estaba destrozada. Ahorita te puedo platicar un poco tranquila, pero la realidad es que esa parte de la historia yo aún siento el nudito en la garganta porque mi hija estuvo 36 horas en una fiscalía, en un albergue del DIF sola. Y pues evidentemente la angustia de una madre que no sabe con quién está su hija, que no sabe qué le están haciendo, que no sabe qué le están diciendo y que no sabe si se la van a llevar y no la va a volver a ver nunca más en su vida. Exactamente. Después de eso la sacaron, un familiar mío la saca a las 36 horas. Yo tuve oportunidad de platicar con ella, me platicó cosas horribles de la Agencia 59, donde me dijo que las maestras, así les puso ella, que estaban ahí, no la atendían, que estuvo vomitando y nadie le hacía caso, que la bañaron y le cambiaron su ropa interior y no la dejaban dormir sin tenis. Que había un niño encerrado en una jaula que se pegaba en la pared y en el piso. Y ella preguntó a las maestras que por qué se pegaba, ¿no? O por qué estaba encerrado en la jaula y le dijeron que porque tenía el cerebro chiquito. Paula salió impactada de ese lugar. Salió con trauma. Ahí sale de la agencia, se van los cuidados con mi primo, pero obviamente el DIF no dejó de presionar para que la llevaran nuevamente a que la entrevistaran y ahí sí fue de mucho cuidado. O sea, ahí sí obviamente era no. No la vamos a volver a arriesgar a que vuelva a pasar esto porque era evidente que lo que querían lograr era que los cuidados se los dieran al papá. Claro. ¿No? Y quitármela. Pues obviamente porque no podía lograr nada en familiares ya. O sea, porque ya había resolución de Tribunal Federal donde la custodia era mamá. Y Rox, en todo este calvario que viviste, ¿nunca tuviste un acercamiento con el agresor para tratar de llegar a un acuerdo por la niña, por el bienestar el supremo de la niña? Yo quise hablar con él más de 6 veces y no hubo apertura de su parte. O sea, yo siempre le dije, tú y yo, o sea, no sé, con el sartén si quieres, pero a Paula no la metas. A Paula no la metas. Fue lo primero que terminó haciendo. Después de eso, el día que ella estuvo en la Agencia 59, yo lo vi ahí. Curiosamente llegó. Y le dije, vamos a hablar tú y yo, sin celulares, sin abogados, porque aparte, cada que hablábamos era estarme grabando, ¿no? O sea, sin que me estés grabando, sin nada, vamos a llegar a un acuerdo. Ve dónde está, ve hasta dónde estás llegando. No hubo forma. No hubo forma. Sí le hice mención de un estudio que le hicieron en el Tribunal Psicológico donde dice que es una persona que es de fácil acuerdo, que es abierta para llegar a acuerdos y así, a resoluciones. Y le dije, tus psicométricas dicen esto, por favor, o sea, hazlo, vamos a hacerlo. Y
y me dijo textual, también esas pruebas dicen que mi IQ es mucho más alto al de una persona normal y por eso no voy a caer en tus agresiones. ¿Cuáles agresiones? Solamente estaba tratando de llegar a un acuerdo con él en ese momento y sacar a Paulita de ahí. No merecía estar ahí. Después de eso, trataron de sacarla del lugar donde estaba con cuidados alternos. Uh-huh. Llegaron personas del DIF que sin ningún documento querían llevársela de ahí. Fue ahí donde la cambiamos de lugar, uh-huh, por protegerla. Sí. Y el 28 de enero del 2022 cae policía ministerial por la niña. Se la llevan a la Fiscalía de Toluca otra vez y de ahí la trasladan sola en carretera a la Fiscalía 59. La dejan en la Fiscalía 59 viernes, sábado y el domingo la vuelven a sacar de ahí con policía como si fuera un delincuentito. Sí, un criminal. Un criminal y la meten a una camioneta del DIF. ¿Quién sabe a dónde? Nunca te avisan el protocolo, qué no es lo que va a suceder. No me quieren a mí dar información de nada. Hacia dónde va, quiénes son los responsables. Nada. Nada, ni en la agencia 59, ni en el DIF, en ningún lugar. Es más, levanté un reporte en Locatel y en Locatel me dijeron que la ubicación de la niña era reservada. O sea, a ese grado, a ese nivel, siendo su mamá. Uh-huh. Nada de información para mí, nada, absolutamente nada. Eso fue el 30 de enero. Hasta el 2 de marzo sale un escrito en juzgados familiares donde la abogada hace saber, hace constar al juez que él tiene los cuidados otorgados por el DIF. Otra vez el DIF. Ahí ya no hubo forma de hacer nada, ya tenía, uh-huh, los cuidados. Yo estaba imputada en una carpeta. Uh-huh. Y pues a defenderme no me quedaba como opción. Ya tenía ahí yo audiencias de esa carpeta. O sea, aparte la judicializaron en una semana. O sea, en una semana. El DIF también levantó una carpeta en mi contra porque no, a pesar de que vieron a Paula en el lugar donde se supone que tenía que estar, por los cuidados a mi primo, dijeron que no, que ellos no la vieron y que no la entrevistaron. Y levantaron esta alerta Amber y por eso fue que fueron por ella donde estaba resguardada. Uh-huh. Pasó el tiempo y me empezaron a dar convivencias. Ahí también, luego él levantó el escrito en familiares para que le diera pensión a Paula. Sí, o sea, aquí el tema es dinero, uh-huh, ¿no? Y o sea, bueno. Me dan convivencias y todo. Empecé a verla en centro de convivencias. Todo bien. Y el 20... Claro que evidentemente no es un lugar cómodo, no es un lugar apropiado para una niña y donde pues tienes un tiempo contado para... 2 horas. Vigilada. 2 horas cada 15 días con una persona atrás vigilándote todo el tiempo de, uh-huh, qué hablas, uh-huh, cómo juegas, uh-huh, y así. Sí, uh-huh, es un infierno, pero bueno, al menos podía verla y saber de ella. Uh-huh. Pasó el 25 de junio, salgo de las convivencias, me acompañó mi entonces novio, uh-huh, y lo detienen ahí. Imputado por la misma carpeta. Por violencia familiar. O sea, estábamos los dos imputados en esa carpeta. Lo detienen, se lo llevan.
y estuvo 2 meses en el oriente. Tampoco pudo salir porque no se acreditaba arraigo. ¿De dónde vivía? Exacto. No fue ni la gravedad de la carpeta, no. Fue arraigo. Fue por arraigo que no pudo salir. Le estuvieron como extendiendo alargando las audiencias hasta que pudo salir también por suspensión condicional. Uh-huh. Y pues nada, yo ahí obviamente terminé mi relación con él y pues ya pasó. Yo tengo orden de aprehensión tuve orden de aprehensión, gracias a Dios, uh-huh, desde el 8 de julio hasta la semana pasada. Que publicaste, ¿no? En tus redes que afortunadamente tú y tus abogados habían tenido este pequeño logro de justicia. Así es. El 8 de julio del 2022 me giran a mi orden de aprehensión porque los abogados que tenía no me presentaron a las audiencias. Curiosamente, audiencias de las que yo no me enteré que tenía, giran la orden de aprehensión. Una de ellas estuvo justificada, de alguna forma yo tenía otra comparecencia y no me pude presentar a la audiencia, giran la orden de aprehensión, un relajo. El tema es que en agosto el ministro Saldívar se entera de mi caso por medio del colectivo, uh-huh, y decide darme defensoría federal porque yo ahí ya no tenía abogados y tenía una orden de aprehensión. Me pone defensa federal. El defensor que me ponen hace una investigación minuciosa para tirar todos los hechos de la carpeta que tenía y pide audiencia. Entonces pide audiencia para que me presente yo por mi propia voz, por mi propio pie y me la niegan. El juez de control niega audiencia porque dice que tiene que hacer efectiva la orden de aprehensión. Entonces me quedo. Obviamente se metió la apelación, el amparo, el recurso de revisión y hasta el 5 de diciembre de este año, o sea, después de 1 año y medio, yo con orden de aprehensión, me dan audiencia. Y quiero, como platicarte de el daño que esto causa, no solamente, 1 año y medio con orden de aprehensión, es no poder trabajar, uh-huh, no tener salud mental, salir a lo mejor hasta la tienda con miedo, uh-huh, y temblando de que te puedan detener y quién sabe qué va a pasar, porque además ya traes el antecedente de una persona que estuvo 2 meses en prisión. Sin haber hecho nada. Entonces, escondida, tratando de obtener esta audiencia, nada, no pasó absolutamente nada. Y en lo familiar, con esta carpeta, me quitaron guarda y custodia y patria potestad. Patria potestad que la juez octavo oral de lo familiar quitó sin materia, porque aparte este juicio lo inició por pensiones caídas y ella decidió quitarme la patria potestad por la carpeta, que ni siquiera estaba juzgada porque yo no había tenido oportunidad de defenderme y no estaba vinculada a proceso. Uh-huh. Y el juez familiar, 18 familiar, decide quitarme guarda y custodia provisional por la misma carpeta que no estaba juzgada y que no estaba vinculada. Una serie de injusticias y violencia institucional que ha pasado en 5 tomos de lo familiar. Y no ha habido nadie en toda la fiscalía que pueda subsanar, solventar, solucionarte todas estas inconsistencias que fueron fabricadas para ti. No, ninguna. O sea, el daño, te digo,
El daño de una carpeta fabricada con una orden de aprehensión de más de 1 año y medio es irreparable. Porque me cortaron las convivencias con Paula, porque claramente yo no podía pararme en el centro de convivencias por el miedo de que me fueran a detener. Claro. Y que no sabes qué es lo que va a pasar porque claramente no hay justicia en este país. Y aquí con dinero se hace cualquier cosa. Entonces, claro que mi miedo era, bueno, me detienen. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrada? El daño, obviamente, a mi relación. Claro. Que terminó, obviamente, por esto. A tu familia cercana. A mi familia. Mi relación con mi hija. Mi salud emocional. Mi salud física. O sea, yo en ese entonces estaba pesando 47 kilos. Tu ¿sabes? Trayectoria laboral, todo se ve truncado. Obviamente. Te truncan estos agresores. Exactamente. En enero de este año yo dije, yo ya no puedo estar escondida. O sea, ya no hay forma. Ya llevaba 8 o 9 meses escondida. Me regresé a mi casa y dije, bueno, si me quieren detener, que me detengan. Al final de cuentas yo no hice nada. Y que pase lo que tenga que pasar. No pasó nada. Me dan esta audiencia que tuve el jueves 14 y no hay vinculación a proceso. Es un pequeño cachito de justicia. Es un cachito de justicia, pero es un gran paso para que yo pueda demostrar en familiares que han actuado mal. Y que no solamente me han hecho daño a mí, yo soy un adulto y lo puedo enfrentar con las herramientas que tengo, emocionales, lo que tú quieras, a una menor que lleva más de la mitad de su vida en un proceso legal. Y que, pues, probablemente esté alienada ya. Puede ser. Yo ahorita tengo convivencias virtuales con ella y me parece no me parece correcto el término de revinculación porque no hay una desvinculación entre mamá e hijo. El lazo que tienes con ellos es irrompible. Y a pesar de que a Paulita y a mí nos han tratado de romper ese lazo, no hay manera de que eso suceda. O sea, el lazo con ella sigue intacto, la he estado viendo por videollamadas. Ya con esta resolución que acabamos de tener, obviamente voy a pedir ya convivencias virtuales y después ya una restitución a su casa. Pero sí, yo creo que las autoridades deberían de tener un poquito más de empatía, de ver infancias, perspectiva de infancia, perspectiva de género, para evitar que una niña de esa edad pase tantos años en un juicio ambiente que no merece y que no es sano para ningún niño. Un niño debería estar viviendo su infancia, disfrutando otras cosas. ¿Sabes? Que se identifique que es violencia vicaria y que el quererme dañar a mí ha afectado mayormente a mi niña. Así es, Roxy. Pues decirle a todo nuestro auditorio que en el caso específico de la violencia vicaria, que millones de mujeres hemos vivido en algún momento de nuestra vida, estos agresores no se detienen. Y son capaces de dañar, golpear y hasta matar a sus hijos con tal de hacerle daño a su pareja y vengarse de ellos por haberse querido separar, haber pedido su libertad. Exactamente. Y digo, en la audiencia que tuve ahorita en Reclusorio Oriente, el juez dejó un antecedente muy importante para, no solo para mí, sino para todas las mujeres que estamos viviendo violencia vicaria, y dejó muy claro que esa carpeta era
violencia vicaria, leyó todo acerca de la violencia vicaria y lo dejó como un antecedente. Es súper importante porque ya cuando yo empecé en 2018, yo pensé que era la única persona que estaba viviendo esto. En algún momento leí algo de España. En España ya estaba un poquito más sonado y se lo di a mi abogado y me dijo, es que pues aquí no, aquí no hay. Cuando encuentro a Jen y al colectivo, fue como, wow, no estoy sola. Y sé y voy a seguir para que mi caso quede como un antecedente y que ninguna otra mamá tenga que vivir lo que yo he estado viviendo con Paula. Pues reconocemos desde este espacio y todos, todo el auditorio que está escuchando tu historia, que has sido muy valiente y has padecido todo esto, todo este tiempo. Esperamos y queremos ayudarte, por supuesto, también a que las autoridades dejen de ser omisas, que sean más empáticas y que se juzgue con perspectiva de género esta violencia vicaria que afecta no solamente a las mujeres, sino también a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Exactamente. Con situaciones que en algún momento y en muchos casos llega a ser irreversible. Sí, el daño es completamente irreversible. El trauma que te queda de lo que vives, de ser perseguido, yo no puedo ver una fiscalía, me tiembla todo el cuerpo. Solamente de pensarlo, las interminables audiencias, el saber que tu hija está en una fiscalía sin... Es más, ni siquiera me dejaron pasarle la chamarra. Uh-huh. Ahí no hay perspectiva de infancia. No, y dejar muy en claro lo mucho que están violentando los derechos humanos de una madre que... no sabe dónde está su hija, no sabe con quién está, no sabe qué le están haciendo en un país donde hay más de 120,000 desaparecidos. Exactamente. Y siendo niña, siendo mujer y siendo una menor. Así es, Rox. Pues queremos que se les grabe mucho este nombre de Roxana Palacios, este caso tan agresivo de violencia vicaria, y que nos ayuden con todos sus comentarios, nos ayuden exigiendo justicia y sobre todo que haya leyes mucho más claras, mucho más contundentes para los agresores de violencia vicaria. Así es. Y sobre todo que los jueces empiecen a revisar y a tomarse el tiempo de pensar antes de cada paso que den, que tengan en cuenta, repito, perspectiva de género y perspectiva de infancia, porque no tienen ni idea del daño que causan con las decisiones mal tomadas que hacen. Y lo digo, el juez familiar de 18 familiar acaba de ordenar un embargo a mi casa por pensiones. O sea, sigue la violencia económica, psicológica, patrimonial. Y la juez del 8º oral de lo familiar hizo caso omiso de actuaciones de mi contraparte, de imágenes íntimas que puso en los tomos uh-huh. y no le dio vista al Ministerio Público y no hizo absolutamente nada. Eso es un atropello a mis derechos. Uh-huh. Y de verdad, agradezco muchísimo el espacio que me estás dando para poder hablar. Estuve 2 años silenciada, escondida, uh-huh. y para mí es súper importante que el día de hoy puedo platicar de mi caso y hacerlo visible, porque violencia que no es visibilizada no puede ser combatida. Así es, Roxana, pues desde este espacio es posible morir de amor, historias reales de mujeres reales. Estaremos particularmente siguiendo tu caso y lo estaremos visibilizando para todas las audiencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por el espacio. ¿Es posible morir de amor?
Historias reales de mujeres reales, con Desiree Navarro.